Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el programa de Leyes y Justicia. Tenemos con nosotros de invitada a la abogada Leticia Rodríguez Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, gracias por haber venido. Hay un tema muy bonito que a ella la tiene apasionada, que es el de la mediación para la solución de controversias. Así es. Pues gracias por estar en el programa, te agradezco mucho. Y bueno, pues yo creo que la mediación es un instrumento pues fabuloso para la solución de conflictos y que las personas pues no queden tan sentidas, tan molestas como cuando se lleva un proceso como es un juicio, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos platicaras sobre el tema, Leti. Claro que sí, con mucho gusto. Pues primero que todo, pues muchas gracias por la oportunidad de poder hablar de este tema que pues el día de hoy me parece que resulta muy importante porque vivimos en una sociedad en la que pues tenemos peleas casi a diario, ¿no? Discusiones, algunas que se logran resolver al momento después de 2 o 3 gritos, otras que en algún momento pues se requiere un tiempo más largo, una discusión más larga, y así nos podríamos seguir hasta el punto, ¿verdad?, en el que muchas veces manejamos todos de que te voy a demandar y, sí, y ya verás y te voy a ganar, y se hacen pleitos tremendos en los que pues muchas veces se rompen las relaciones de familia, las relaciones personales, las relaciones laborales. Y a mí me parece que la mediación el día de hoy es una oportunidad de poder solucionar estas controversias sin necesidad de llegar a grandes problemas o a grandes pleitos, ¿no? Afortunadamente, hoy en México, y voy a hablar particularmente de lo que sucede aquí en el Distrito Federal, es que tenemos el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, que ha estado trabajando ya en una situación de desarrollar esta parte de la mediación de una manera formal, incluso legislada. Tenemos una ley de justicia alternativa. Esta ley pues permite ya regular esta situación de la mediación, que no quede solamente en que vamos a platicar y vamos a mediar y vamos a ponernos de acuerdo, sino que se le dé una formalidad y una certeza jurídica, que es lo que se podría buscar en un momento dado, ¿no? Aquí me gustaría regresarme un poquito al punto en el que me parece que todos de alguna manera nos consideramos mediadores, ¿no? Nos consideramos que somos personas que algunas veces logramos intervenir a nivel familiar o a nivel laboral, pues para que algunas personas no se peleen más, ¿no? Sobre todo cuando nos interesamos en los conflictos, y es algo que ya tenemos de manera natural, el tratar de ayudar a otras personas a que no se peleen o a que no se rompan algunas relaciones. Y esta parte que ya tenemos de manera natural, llevada ahora a una práctica con técnicas que se han desarrollado para esto, pues es lo que permite darle una formalidad
que le dé seguridad a las personas cuando soluciona un conflicto. Es una alternativa, aunque para mí yo diría que quizá debería ser lo primero, que antes de ir a una demanda se debiera buscar una mediación. Hoy ya están involucradas diferentes partes, los juzgados incluso, hay personas ahí que trabajan en los juzgados que han tenido ya una capacitación en cuanto a lo que es la mediación. ¿Para qué? Para que puedan orientar a las personas en algún momento. Incluso sí. hay audiencias de conciliación, ¿no? Dentro de todo, la mayoría de los procesos. Y eso ayuda. Pero yo creo que antes de entrar a un proceso es más sano para las personas estar en una mediación. Así es, los procesos de conciliación se ven muy claramente en la parte laboral, pero esto sucede siempre después de una demanda, ¿sí? Cuando estamos en los juzgados puede haber una conciliación o que le llaman el buscar acuerdos, pero ya tuvimos previa una demanda, ¿sí? Sí, ya cuando es eso, pues sí, ya están sentidas las partes, ¿no? Sí, ya hay un pleito. Ya hay un pleito. Entonces, sí es más difícil y complicado llevar a las personas a un acuerdo entre las partes. Sí, y cuando ya existe una demanda, muchas veces también aquí lo que entra es no un poco, sino yo diría de manera total, lo que son los intereses del abogado mismo. Sí, ¿sí? claro. Que pues obvio, o sea, yo soy abogada, tenemos una preparación, una formación para poder utilizar las leyes y de esta manera pues poder asesorar correctamente a nuestros clientes, a las personas que acudan a nosotros. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? El mejor beneficio para ese cliente. Pero muchas veces el mejor beneficio que los abogados que como abogados percibimos para ese cliente, al final no resulta ser el mejor beneficio, valga la redundancia, para el cliente, porque ya lo metemos en una situación de tipo legal en donde hablamos de con esto la tenemos ganada. Claro. Y tenemos una situación de ganar, perder. Esto es que si alguien gana, necesariamente la otra persona pierde. Y con la mediación lo que se busca es un ganar-ganar. Que los acuerdos a los que se lleguen sean tomando en cuenta lo que la persona realmente quiere. A veces más allá de un aspecto material, estamos hablando de una situación personal, emocional. O sea, a veces uno dice, es que yo podría demandar a mi primo porque me defraudó en algún negocio. Pero como es mi primo, pues entonces voy a tener problemas con la tía, con la hermana, con una serie de personas que van a dañar una relación familiar. Y esto hace que no se lleve a cabo una demanda. Pero están esos resentimientos de una sensación de algo que no se ha resuelto. Material sí, porque podríamos estar hablando de que me defraudó por una situación X, pero al mismo tiempo está ese sentimiento de molestia, ¿no? La idea con la mediación es acercar, voy a usar el término legal, en principio que diríamos las partes, aunque en la mediación normalmente nos referimos a personas. Entonces las partes construyen sus propios acuerdos. O sea, se va guiando el mediador, que tiene que ser un mediador profesional, autorizado, certificado por el Centro de Justicia Alternativa, para que pueda llevar a cabo esta labor. O sea, no es algo que llegue una persona improvisada y diga, ahora yo soy mediador, y a ver, vamos a sentarnos a platicar, ¿no? Sino que hay una preparación, una técnica y desde luego una autorización por parte, decía yo, del Centro de Justicia Alternativa para poder llevar a cabo esto. Sí, me gustaría que le orientaras a las personas sobre qué deben de hacer, cómo acudir. Bien, aquí partimos de que haya una controversia. Tenemos dos opciones. Podemos acudir al Centro de Justicia Alternativa, que presta un servicio gratuito,
en donde se llega, se hace una solicitud, se tiene una entrevista ahí con un mediador público y esta persona va a decidir primero si el asunto que se lleva es mediable. Explico a qué me refiero con mediable. Vamos a suponer que es una situación que salga fuera de una legalidad dentro de lo que es el mediador. Por ejemplo, una patria potestad. Vamos a suponer que llega una persona y dice, pues yo quiero mediar para que la patria potestad se la ceda yo a mi pareja, ¿sí? O al papá de mis hijos. Eso es algo que necesariamente se tiene que llevar ante un juzgado. Esto es, yo como mediadora no puedo decidir sobre una patria potestad. Entonces, si eso es lo único que quieren estas personas que acuden, ya sea ante un mediador público o ante un mediador privado, pues entonces yo tengo que decirles que eso lo tienen que tramitar bajo la vía legal. Pero vamos a poner algo que sea más simple, una pensión alimenticia. Vamos a ponerlo en que no están casados, pero procrearon un hijo y lo que quieren es ponerse de acuerdo en cómo se van a hacer cargo de este hijo. Sí. En ese momento, lo que se hace es que se buscan los acuerdos que deben estar perfectamente definidos en cuanto a, digamos, modo, tiempo y lugar en que se va a llevar a cabo o a ejecutar el pago de esta pensión, y entonces se elabora un convenio que tiene que ser formal para que pueda ser registrado y que en caso de que se requiera ejecutar tenga una validez legal. Estos convenios tienen un valor de sentencia o valor de cosa juzgada. O sea, estos al necesitar ejecutarse se pueden ejecutar de manera inmediata por lo que llamamos en términos legales la vía de apremio. Creo que esto es muy importante que sepan las personas que de inmediato, si ya firmaron un convenio, pues lo tienen forzosamente que cumplir. Así es. Porque se lleva la ejecución inmediatamente. Ahora sí, como decíamos los mexicanos, ya no te puedes echar para atrás, ¿no? Exacto. Ya no te puedes echar para atrás. Ajá. Entonces eso ayuda mucho porque pues hay mucha agilidad, mucha prontitud si alguna de las partes incumple. Así es. Hay un factor importante. Ahorita estoy hablando de lo que sería un proceso y suena así como que tal vez un poco brusco, ¿no? Dice, bueno, está bien, pero suena un poco brusco, pero ¿cómo le hago, no? O sea, yo voy con el mediador, le voy a contar mi vida, porque pues eso sería, ¿no? Sí, llegar a contar cuál es un problema personal, familiar, o un problema mercantil, incluso en una empresa, o probablemente hasta el que alguien me firmó unos pagarés y ahora necesito que me los pague y no me los ha pagado, no me los quiere pagar, ¿no? Entonces, la gente o las personas podrían tener cierta resistencia a acudir a ventilar una situación personal. Uno de los principios fundamentales en lo que es la mediación es la confidencialidad. Esto es, que lo que ahí se diga no puede ser ventilado, ¿sí? Ahí no puede entrar el abogado, eventualmente, si se llegan a esos acuerdos, pero la idea es que los acuerdos los hagan las partes directamente involucradas en ese conflicto o en esa controversia. Otra situación dentro de la mediación, otro principio también, y diría yo que es el primero, es la voluntariedad. El hecho de que una persona llame a otra para mediar un conflicto no significa que la otra persona tenga que aceptar. Si la otra persona se niega, no hay forma de que se le pueda obligar a someterse a un proceso o a participar en un proceso de mediación. A cada persona se le explica, si acuden juntos, porque es su voluntad hacerlo, se les explica en qué consiste este proceso de mediación, cuáles son los principios, que tenemos la voluntariedad, o sea, se les explica que si no están de acuerdo, pues entonces no se hace. Se les explica también que hay una confidencialidad
que esa información no se va a ventilar, que otro de los principios es la imparcialidad, en donde el mediador no va a tomar parte, simplemente va a conducir para que las personas tomen acuerdos. Eso es una cualidad o un aspecto a desarrollar por parte del mediador para no involucrarse, porque voy a poner un ejemplo de si llega una pareja, ¿verdad? Y que probablemente yo como mujer diga, no, pues pobres de las mujeres, y que entonces como mediadora se pensara que pudiera yo inclinarme hacia defender, entre comillas, a la parte femenina. Eso es algo que no debo hacer, es más, lo tengo estrictamente prohibido. Puedo ser sancionada si actúo con imparcialidad dentro de un proceso de mediación. O sea, tú no puedes estar a favor de ninguna de las partes. Esa es una de las partes muy importantes, maravillosa, digo yo, porque eso hace que las personas puedan acudir confiadas a un proceso de mediación. Yo creo que es una parte muy importante porque los abogados y los sacerdotes en eso nos debemos o nos deberíamos de parecer en cuanto pues a la secrecía, ¿no? Tienes que guardar ciertos secretos de las personas. Originalmente, pues, tanto el sacerdote no rompía su voto se le llama voto como de silencio, de ¿no? Silencio. Y también los abogados, es lo que no deberíamos de hacer, ¿no? Pues es un principio de ética, ¿no? Porque se maneja información pues sensible de las personas. Yo creo que también con los médicos ocurre algo parecido, ¿no? Pues estrictamente yo creo que hablando a nivel profesional, en el área que nos desarrollemos, si se maneja información de otras personas, considero que sí es una obligación pues guardar la información, ¿no?, en confidencialidad, para tener esa confianza por parte de las personas. Entonces es otra de las ventajas que tenemos con la mediación. Así es. Es que estoy checando porque vamos a un corte y regresamos. Okay. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues muy bien, Leti, muy interesante este tema sobre el que me gustaría que siguiéramos hablando, y me gustaría también que le dieras tus datos personales al público por si tienen algún conflicto y que no quieran llegar forzosamente a un juicio, un proceso, para que se puedan comunicar contigo. Claro que sí. Mi Gmail es mi correo es ricalet@gmail.com, y mis números de teléfono son el 55 85 48 52 87 y el 55 26 74 00 82, o en mi página de Facebook, Leticia Rodríguez Díaz. Ahí yo les puedo solucionar algunas dudas para que tomen en cuenta esto de la mediación. Muy bien. Ahorita salió en la pantalla su correo electrónico, para que la ventaja de internet es que se pueden regresar tantito, claro, y ver el correo y los datos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues muy bien, Leti, yo creo que esto que pues se presenta una solución fabulosa para todos aquellos que no quieran llegar a conflictuarse pues con sus familiares, sus amigos, etcétera, ¿no? Porque lo hemos visto, un juicio es muy desgastante para los sentimientos y las relaciones personales. Así es, con la mediación tenemos también la ventaja, ahora que comentabas el desgastante, ¿no? Estamos hablando que es desgastante en tiempo, en dinero, en emociones, el tiempo en el que se puede resolver una controversia a través de la mediación, pues puede ser realmente mínimo en relación a lo que pudiera durar un juicio. Hablamos de que un juicio puede durar 1 año, 2 años, algunos hasta más, ¿no? O sea, con la mediación ha habido situaciones en las que problemas de testamentos, por ejemplo, que pasan años y años y nunca se ponen de acuerdo. Ahora, a través del diálogo, de la comunicación, que de hecho eso es lo que podríamos decir que es la mediación, ¿no? Que aparte de ser un proceso voluntario, como decía, confidencial, neutral, nos lleva a que la comunicación entre las personas se dé de una manera confiable y adecuada. ¿Qué pasa cuando las familias o las personas empezamos a tener diferencias? Y a veces pensamos que el pleito es que me debe una cantidad X, o que se quedó con el escritorio favorito del abuelo, y pensamos a veces y decimos, bueno, ¿cómo es posible que alguien esté tan mal o tan molesto por un mueble, ¿no? Por una cosa material? Cuando se abren los procesos de comunicación, nos podemos dar cuenta de que el motivo real muchas veces no tiene nada que ver con el objeto o con los bienes o con el patrimonio del que se esté hablando, sino que resulta que estaba molesto porque la otra persona siempre fue el más consentido del abuelo que había sido dueño del escritorio, ¿no? Y ese era el problema real, eso era lo que de fondo hacía
que una persona se resista a darle solución a un conflicto. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cuántos años estuvo esta persona cargando este sentimiento que quizá ya no lo sabía, pero que era lo que hacía que actuara de cierta forma? Aquí aclaro que el mediador pues no la hace de psicólogo ni nada de esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque además, pues, bueno, por ejemplo, yo no soy psicóloga. Claro. Y aún habiendo un mediador que además fuera psicólogo, pues tampoco tendría que meterse a esos asuntos, puesto que no es el objetivo de la mediación, ¿no? La mediación nos va a llevar a resolver un problema específico, una situación específica, para cuestiones, en principio, que es lo que tenemos autorizado los mediadores privados, es para situaciones de tipo civil, mercantil y familiar, ¿sí? De ahí tenemos que la mediación también hoy se cubre por el lado penal. Sin embargo, esto está todavía a cargo del Estado, opera diferente. Nos vamos ahí a lo que sería la restauración del daño en aquellos casos en los que sea posible, ¿no? Porque habrá delitos en los que pues simplemente esta situación no sea factible, ¿no? Pero tenemos mediación a nivel internacional, en todas las áreas. Hoy se dan las mediaciones a nivel ambiental, a nivel energético, en las poblaciones, ahora con las nuevas reformas que se han dado y que tienen que negociar sus terrenos y demás, se está trabajando la mediación. Hay mediación indígena, hay mediación comunitaria, que es la que se está dando ahora en las delegaciones. Por ejemplo, esto es importante también que las personas sepan que en las delegaciones hay ya por lo menos una persona por delegación que ha tomado una capacitación relacionada con la mediación, para que puedan ayudar a resolver situaciones que se dan en la comunidad. Ahora, algo muy importante también, cuando es una mediación indígena, también tiene que haber traductores, ¿no? Imagino en algunas ocasiones con los dialectos. Claro, qué bueno que tocas ese punto. En una mediación, dependiendo de lo que se trate, podemos necesitar tener un traductor, o podemos necesitar un especialista en un área, un técnico, un perito que esté calificado. O sea, es indispensable que para que la opinión de esta persona tenga validez, o incluso de un traductor, pues estos sean autorizados, ¿no? O sea, no puede llegar cualquiera y decir, yo soy especialista y a mí apúntenme que voy a opinar, y ahí que quede en el convenio lo que yo dije, ¿no? O sea, esto estamos hablando de que tiene una formalidad, y por lo tanto, todas aquellas personas que participemos en la validación de lo que ahí se trate, pues tenemos que ser personas con las debidas autorizaciones para ello, ¿no? Sí, porque sí es importante que en estos casos pues se sepan las complejidades que puede haber en una mediación entre indígenas, ¿no? Nosotros recordemos pues, que tenemos muchos dialectos en nuestro país, sobre todo por la zona de Oaxaca, la zona del Istmo. Son muchísimos los dialectos que hay, porque recordemos que el náhuatl pues sí está considerado un idioma, ¿no? Por toda la estructura y toda la formación que tiene como un idioma normal, pero hay muchísimos dialectos. Claro. Y en un momento determinado, pues sí, será conveniente para las personas que sepan que no por el hecho de ser indígenas están desprotegidas, sino al contrario, que pueden venir a buscar una solución a sus problemas. Siguiendo con la mediación, no necesariamente los acuerdos a los que lleguen las partes involucradas serán motivo de un convenio. Puede haber acuerdos que ellos hagan incluso de un mejor comportamiento, de cosas que van a dejar de hacer para mejorar la relación. En una familia, por ejemplo, en donde digan, es que tú siempre me gritas, ¿no? Que le dice
uno de los integrantes de la relación le dice al otro, es que tú siempre me gritas, el otro va a decir tú también, pues un acuerdo puede ser, ya no nos vamos a gritar. Pero ¿qué pasa con estos acuerdos? Esto es algo que no lo podemos poner en un convenio legal, porque hay como que cuál sería el artículo, ¿verdad? O la ley No, y que esto me se da dice mucho, esto, ¿no? se da mucho ahora con lo nuevo de violencia intrafamiliar, ¿no? Sí, en el caso particular de la violencia familiar, se puede mediar si acaso la violencia se hubiera dado solamente una vez de manera aislada. Si estuviéramos hablando de una violencia reiterada, eso es algo que no sería tratado en la mediación. Eso tendría ya que pasar a la parte legal, penal, Sí, necesariamente. se considera incluso ahora un delito, ya está Exactamente, grave, ¿no? ¿sí? Entonces, eso es importante aclararlo, o sea, qué interesante que me comentes eso, porque así hay oportunidad de decirles que efectivamente, o sea, no todos los asuntos pueden ser sujetos de mediación, que era algo que decía yo hace un momento, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer es evaluar si el asunto o la controversia en cuestión es mediable o no es mediable, ¿no? Si hablamos de las mediaciones, como decías hace rato, de los indígenas y todo eso, pues estas comunidades se manejan en mucho por usos y costumbres. Entonces, esos usos y costumbres, pues también tendrían que verse cuáles podrían quedar de una manera formal legal y cuáles otras tendrían que ser unos acuerdos. Me atrevo a decir que serían acuerdos morales. Pero ¿qué pasa con esos acuerdos morales si no se cumplen? ¿Qué podríamos hacer? Pues realmente no podemos hacer mucho. Pues sí. Porque eso es algo que es responsabilidad de las personas que están en esta controversia el llevarlas a cabo, ¿no? Sin embargo, el hecho de haber estado en mediación y haber tenido la oportunidad de comunicarse, de hablar, de dejar aflorar esos sentimientos, como decía hace rato, del que decías que tú eras el consentido del abuelo, el dejar aflorar esas emociones sí puede ayudar a que haya un cambio. Esa es una de las maravillas en la mediación. En la mediación es que los seres humanos, Leti, tú lo sabes, somos muy complejos, muy complejos, y las relaciones humanas, pues hay una frase, las piedritas rodando chocan, ¿no? Así es. Entonces, los seres humanos somos tan especiales dentro de nuestra complejidad que en las relaciones siempre hay roces, ¿no? Y cada ser humano trae cargando una serie de emociones de la infancia. Así es. Que en un momento dado, en la parte adulta, se llegan a reflejar mucho, ¿no? Porque hasta entre hermanos, tú eras el consentido de mi papá, tú eras el consentido de mi mamá, y yo no, y entonces toda esa serie de situaciones llegan a aflorar en todos los conflictos que hay, y se reflejan, pues obviamente, pues, en el derecho, porque el derecho es vida y la vida cambia, ¿no? Entonces, sí hay que tener, sí es cierto que no somos psicólogos, pero sí ayudamos a la gente para un común acuerdo, un común acuerdo que es importantísimo para ayudar a que la relación fluya. En un determinado momento, pues, sí viene el enfrentamiento y la situación de que cada parte se pone en un extremo de la situación, ¿no? Yo me acuerdo de un divorcio que estaban los actores pues peleando por cosas increíbles, ¿no? Como el teléfono. Sí. ¿Sí? Y bueno, llegó el momento en que cuando estaban en conflicto, se metía uno de ellos a ver quién agarraba el teléfono y se encerraba en su recámara con el teléfono. Y pues bueno, no es tanto el teléfono, es la situación
de que ya está en fricción, ya se está conflictuando la relación matrimonial? En todo conflicto siempre hay una situación de poderes, de egos, De ego, ¿no? sobre todo. Que pues es lo que nos hace entrar en conflicto a veces de manera irracional, ¿no? Sí. Sin embargo, con la mediación se puede incluso llegar a una reflexión. Esto que tú mencionabas de las posturas extremas, en la mediación le llamamos que son las posiciones, ¿no? La posición en la que llega cada persona y que toca al mediador ayudarles a descubrir cuáles son las verdaderas necesidades, librar esas posiciones, esos extremos, y con eso que ellos puedan construir acuerdos. Sí. Aquí soy enfática, que ellos puedan construir acuerdos. El mediador no opina, el mediador no dirige, solo dirige, no opina, no asesora. Ese es otro aspecto importante, que aún yo siendo abogada, no debo asesorar legalmente a aquellas personas que yo esté mediando. O sea, estas personas, si requieren una asesoría legal, incluso la tienen que buscar con otra persona, ni siquiera conmigo. O sea, aquí no es que terminando la mediación, digamos, ahora vamos a pasar a la otra oficina y vamos a ver la parte legal. No, pues eso tampoco está permitido. La ley de justicia alternativa lo restringe así para los mediadores. Existe un reglamento de todas las cosas que tenemos permitidas hacer y cuáles no. Asesorar legalmente es un aspecto que está prohibido, puede ser objeto de sanción o de cancelación, incluso de la misma certificación que nos dan. Entonces, creo que qué bueno que lo dices, porque le debe de quedar claro a la gente que nos está viendo cómo es la mediación y cuáles son los límites que tiene los mediadores, ¿no? Así es. Que es muy importante, porque ahí se dan cuenta ellos qué se puede hacer con su conflicto, con su situación que tienen, para ver si acuden a la mediación, que yo creo que es un instrumento muchísimo más dúctil, porque es más manejable que el proceso, ¿no? Que un juicio. Es más manejable y volviendo al punto de las conveniencias, es pues en tiempo va a ser muchísimo más rápido la posibilidad de resolverlo, económicamente, o sea, no También, va a costar sí, lo que cuesta un juicio, sí, puede todo. costar de un 10 a un 30% máximo de lo que costaría un juicio, y desde luego la posibilidad de conservar las relaciones, ¿no? que Eso es lo maravilloso. estén involucradas. Nos vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales,
Entren ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues regresamos con este tema interesantísimo de la mediación como solución de las controversias o conflictos, que es muy, muy interesante. Aquí con Leti Rodríguez Díaz, estamos viendo todas las aristas que puede contener la mediación. A grandes rasgos, ¿no? O sea, obvio, cada una de estas cosas que aquí se han mencionado, pues tienen una profundidad, ¿no? O sea, el solo hecho de hablar de la voluntariedad, por ejemplo, pues sabemos que en la carrera de Derecho el solo concepto voluntad tiene También muchas aristas. tiene una amplitud, ¿no? Aquí lo centramos en que pues nadie puede ser obligado a llevar un proceso de mediación, participar en un proceso de mediación. Me gustaría que la gente supiera, que las personas supieran que aunque la mediación pareciera algo nuevo, ya tiene tiempo que se está desarrollando aquí en la Ciudad de México, que varios estados en la República lo están desarrollando, aunque como que cada quien ha tomado un poco su forma, ¿no? Es la Ciudad de México quien lo ha desarrollado de una manera más formal, más desarrollo en cuanto a sus técnicas de cómo llevarla a cabo, y se está trabajando para que se pudiera normar a nivel república lo que es la mediación, que en todos los estados se pudiera realizar y que todas las personas tuvieran siempre esta opción, porque hoy no se conoce mucho, se le ha dado difusión, quizá falta mucha difusión todavía, no somos muchos mediadores y lo vemos en cantidad de población que tenemos en la ciudad. Estamos hablando que hay alrededor de 550 al día de hoy, y varios de ellos son los que ya están trabajando en las delegaciones, otros están en los juzgados, por lo que las personas que como mediadores privados estamos hoy dedicándonos a esta labor, pues realmente somos Pocos. Somos pocos. Recordemos que la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo y con pues, millones de habitantes, no sé exactamente cuántos somos ahorita, pero pues somos millones los que vivimos en la Ciudad de México. Así es, y que los conflictos son día a día, ¿no? Sí. Desde un pequeño choque, un problema con el vecino de al lado, que muchas veces no se soluciona y se va haciendo más grande. Y aquí es la invitación a todas las personas a que, pues si hay una situación que consideran que pudiera tener solución a través del diálogo
pero con intervención de un tercero, y digo con intervención de un tercero porque pueden pasar dos cosas, que las personas ya hayan tratado de solucionarlo de manera personal y que la otra dijo yo no quiero hablar, y entonces ya no hubo diálogo, ya no hubo comunicación, o bien que consideren que de empezar a platicar se van a exaltar y van a acabar peleando. Eso sucede hasta con la familia, ¿no? Siempre tenemos a alguien con quien cualquier punto que sea diferente ya fue motivo de una pequeña discusión, claro, que se puede solucionar en 2 minutos, ¿no? O sea, Sí, pero no sí pasa se da nada, mucho. ¿no? Yo lo he visto que se da mucho entre los hermanos también. Entre los hermanos se da mucho que pues, uno dice negro y el otro blanco y están en una... Y siempre fueron así desde niños, ¿no? Lo he visto así, desde niños. Entonces, pues, es un familiar muy cercano que obviamente crecemos con él y como que se repiten las escenas, ¿no? Ujú. Entonces sí se necesita a veces un tercero, imparcial, que no tenga nada que ver con el conflicto, para que ellos puedan en un momento dado conciliarse. Así es, y es un poco diferente aquí cuando hablamos de la conciliación como se ha conocido tradicionalmente, lo que es una conciliación, en donde normalmente interviene un tercero que sugiere, que dice, a ver, o sea, bueno, tú dices que 10, él dice que 20, a ver, tú cuánto más le pones, ¿no? O tú cuánto más estás dispuesto a ceder, pero hay una inducción en cuanto a qué es lo que van a resolver. En el caso de la mediación, se abre la comunicación a través de preguntas que pueden propiciar eso, para que las personas empiecen entre ellas a dialogar. Y el mediador simplemente va a decir, a ver, Leti, tú estás planteando que la situación es de X manera. ¿Tú qué piensas de la situación que está explicando Leti? Entonces la otra persona va a decir, no, pues estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en aquello. ¿Okay? Dice que hay cosas en las que no está de acuerdo. ¿Tú qué podrías dar o hacer para que esto se solucione? ¿Sí? Y entonces, pero se lo vas a estar diciendo a la otra persona, no al conciliador, no a un juez, no a un árbitro, sino que la construcción de los acuerdos la van haciendo las personas involucradas. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Tú cómo consideras esto, Leti? ¿Como una dirección? Por parte, Una guía. Una guía por parte del mediador. Una guía por parte del mediador. Porque ya en conflicto lo que sucede con nosotros los seres humanos es que nos podemos obnubilar, ¿no? O sea, nos sucede que ante el conflicto nos cerramos mentalmente y quizás ya no vemos el camino por el que se pueda solucionar el problema. Así es. Entonces tú con la mente fría, con la mente más clara, puedes llegar a una buena solución. Ayudarles a que encuentren una solución. Y más que, no solamente la mente fría, o no solamente lo que incluso uno como persona pueda ser capaz ya de dar, ¿no? Y bueno, yo ahora con las experiencias de vida, pues creo que es algo también que me da la oportunidad, ¿no? de dar algunas cosas, sino que también es las técnicas, la preparación, claro, sí, la capacitación que específicamente para ser mediadores tenemos que recibir. Sí, pues ¿sí? Tienes que apegarte a la norma, a la ley, para ajustar a las partes y que se pueda llegar a un documento en donde están de acuerdo ambas. Sí, esa es una parte, pero lo otro es que uno lo que hace es guiarlos siempre para que ellos encuentren su propia solución y poder quedar en un aspecto de ganar-ganar. Y el ganar-ganar podría ser no necesariamente lo que se considera justo, pero si las partes están de acuerdo, eso es
lo justo para ellos. Para ambas. Aunque a los ojos de la legalidad o de los que estuviéramos afuera no fuera justo, si para ellos lo es, así es. Sí, porque de repente nos encontramos con que está la justicia y está el derecho. Entonces tú tienes que ver, por eso es la mediación, cómo ajustar el derecho a la justicia. Porque se parecen pero no son iguales. Así es. Entonces, pues esto es importantísimo para poder llegar a la solución de un conflicto. Tenemos 2 minutos, me gustaría que les mandaras aquí a través de la cámara que te está captando, para que les mandes un mensaje al público en 2 minutitos sobre la mediación. Bien, Y yo que los invites a la mediación. Yo invito a todos que ante cualquier conflicto que pudieran tener, acudan a la mediación pública o bien busquen a algún mediador privado que les colabore para poder lograr una solución. No se van a arrepentir por la parte económica, por la parte de tiempo, por la parte de conservar las relaciones, ya sea de tipo familiar, personal, laboral, o incluso comercial, que se puedan derivar. ¿Cuál es la parte social de la mediación que nos va a ayudar a ser mejores comunicadores? Porque vamos a aprender que tenemos la capacidad y el poder de lograr negociar por nuestra propia voluntad, con nuestras propias herramientas, sin que alguien más nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Que también consideren que puede ser un granito de arena por parte de todos al buscar estas soluciones a través de la mediación, pues para vivir en una sociedad menos agresiva, menos violenta, que nos ayude a reparar pues esas heridas que se van haciendo en los diferentes ámbitos de nuestra vida, normalmente por la mala comunicación. Entonces, pues hay una herramienta, una más de las que tiene pues el derecho y la justicia en esta Ciudad de México. Los invitamos para acudir también a la mediación. Pues muchas gracias, esta fue Leyes y Justicia y nos vemos para el próximo programa. Muchas gracias, Leti. Al contrario, Rodríguez, muchas por haber gracias. estado aquí, Leti abogada. Rojas, tocaya, muchas gracias Tocayas. por la oportunidad de compartir esto que pues para mí es algo muy valioso. Te agradezco mucho. Gracias. Nos vemos para el próximo programa. Gracias.